hermanos, ¿cómo están? Es un gozo continuar nuestro viaje muy apasionante en esta epístola de Juan. Hoy empezamos el capítulo 5. Este capítulo abre con una seguidilla del tema. Juan continúa hablando acerca del amor, pero introduce un elemento muy importante que va a clarificar la lucha que tenemos en la vida cristiana. Juan introduce la palabra de el vencedor. Por cierto, en el Nuevo Testamento esta palabra aparece 28 veces, de las cuales 24 son utilizadas por Juan. Es parte de la teología juanina presentar el título como creyentes, llamar a los creyentes como vencedores. A los creyentes se les llama de muchas formas durante todo el tiempo en las Escrituras, como niños, como piedras vivas, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, hijos de luz, hijos del día. Pero uno de los rótulos más importantes en esta sección que vemos aquí y es el término vencedores. Un cristiano es un vencedor. Y dentro del contexto que vamos a ver enseguida, es un vencedor al mundo. Para resumirlo en un renglón y luego ir viendo, para presentar la problemática que todo creyente tiene en su lucha contra el pecado, es ¿qué hace el verdadero creyente contra aquellos deseos que tiene? Porque está viviendo en un mundo, en una era contra Dios, en un sistema contra Dios, que despiertan los apetitos de su carne, que despiertan aquellos deseos del viejo hombre. Y el cristiano tiene que luchar contra eso. ¿Cómo hace el creyente verdadero para salir victorioso? Bueno, Juan tiene la respuesta y esperamos plantearla en estos 5 versículos. Vamos a verlos en 2 miércoles. Vamos a abrir la Biblia entonces en 1 de Juan, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 1 al 5 y vamos a concentrarnos esta noche en los primeros 3. Dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Interesante porción la que tenemos por delante. Vamos a ver de vuelta el flujo de pensamiento de Juan. En el capítulo 4, Juan estaba hablando de la incompatibilidad del odio con el amor. Es un capítulo tremendo para volver del capítulo 3. De hecho, Juan venía hablando ya de este mismo tema. Pero Juan va a añadirle ahora los elementos de la relación filial con Dios. No solamente Juan había dicho en el 4:20, por ejemplo, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan plantea a su interlocutor, plantea al lector este razonamiento bastante claro. No tiene ningún sentido amar a alguien a quien no viste y odiar al que estás viendo. Parte de la teología es, y esto es muy importante, que la fe, la verdadera fe, la que salva, la fe viva, está íntimamente relacionada con el amor de Dios. Ambas son inseparables. Pero Juan ahora va a proceder a darnos las características de lo que él llama un título honorífico para el cristiano, que es el título de vencedor. Y para ello va a darnos características. ¿Quién es un vencedor para Juan? ¿Quién es aquel que vence al mundo, que sale victorioso en este mundo caído, que está opuesto a Dios? ¿Cómo salir victorioso ante el pecado, ante el viejo hombre, ante los deseos pecaminosos que nos tienen de aquí para allá? Bueno, para Juan un victorioso reúne ciertas características y el núcleo de esas características es la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. De hecho, es el eje de toda la fe cristiana. Cristo mismo declaró de él, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Atribuyéndose a Dios, Cristo, ese rótulo de que él es el único camino, la llegada a Dios. En Hechos 4:12, Pedro, hablándole a los fariseos que estaban amenazantes, hostiles,
En ningún otro diferente a Jesús, dice Pedro, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, en Jesús. Pablo escribió en 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En 1 Timoteo 2:5-6, Pablo le dice a Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cualquier enseñanza que se aparte de este gran enunciado ya dejó de ser bíblica, ya dejó de ser verdad. Y la primera característica entonces, o mejor dicho, las tres características que presenta Juan, según noto aquí en esta porción, son las características de un vencedor. Así que la propuesta esta noche es: un verdadero hijo de Dios es un vencedor del mundo. ¿Quién es un vencedor según Juan? Bueno, tres características. Primero, aquellos que son nacidos de Dios, pues creen en Cristo. Segunda característica, aquellos que aman a Dios y tienen una relación de amor con sus hijos. Y tercera característica, ¿quién es un vencedor? Son aquellos que obedecen los mandamientos de Dios de forma gozosa. Veamos entonces, sin perder más tiempo, ¿cuáles son las características de un vencedor? Primera característica, aquellos que son nacidos de Dios, pues creen en Cristo. Dice el versículo 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El verbo principal de esta oración es nacido. Y la frase todo aquel que cree es obviamente el sujeto de la oración. Esto significa que el creyente es hijo del Padre porque Dios lo engendró. Dios engendra el nacimiento de sus hijos. La fe del creyente en Dios, escuchen bien, esto es muy importante, es la evidencia más irrefutable de que el nuevo nacimiento tuvo lugar. Enseguida explico algo, porque aquí es donde hay una división en el mundo cristiano acerca de la interpretación de qué ocurre primero. Si primero ocurre la fe y luego el nuevo nacimiento, o el nuevo nacimiento y luego la fe. Algo que notar también de los tiempos del verbo en estos versículos revelan mucho de la importancia teológica, es que la palabra cree, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, está en una forma de presente de la palabra pisteu, es un presente continuo, mientras que la palabra es nacido está en otro tiempo, que es la palabra de donde viene genes, gegenetai, está en un tiempo perfecto. Entonces, la frase podía haber sido traducida de esta forma: todo aquel que viva creyendo que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Lo cual significa lo contrario a lo que plantea la teología arminiana, de que la fe continua es el resultado del nuevo nacimiento, no su causa. Repito, la fe es el resultado, la consecuencia de haber nacido de nuevo, no es la causa del nuevo nacimiento. Recuerden que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. El hombre estaba muerto, necesitaba que Dios lo despierte para que luego pueda creer. Así que Dios, estando nosotros muertos en delitos y pecados, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Dios luego dice, nos dio, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto es un regalo, no es de vosotros, es un don de Dios. Dios nos dio la salvación, nos dio la vida y nos dio la fe para que creamos. Ahora, un creyente genuino, estamos viendo las características de un verdadero vencedor. La característica columnar, la básica, la fundamental, es un vencedor cree en Jesucristo, que es Dios. Lo que dice aquí el enunciado de Juan. Y esta verdad revela el hecho de que Dios lo hace nacer de nuevo, lo despierta de la muerte, le otorga fe para que él crea. Así que él cree no por mérito suyo, sino porque es un don de Dios. Lo que él tiene proviene de Dios. Así que él no puede, en un sentido, perder su salvación, porque esa salvación no se la ganó él.
Él no puede perder dicha salvación si deja de creer. Al contrario, el que él cree evidencia que el nuevo nacimiento tuvo lugar y que realmente es un elegido de Dios. Lo que demuestra en toda la epístola es que la perseverancia de un creyente, el que él siga creyendo, da una irrefutable prueba de que realmente tuvo lugar el nuevo nacimiento. No existe tal cosa como un creyente incrédulo, porque la fe muerta no salva nada. A veces, sin embargo, muchos tienen la duda de que cómo puede ser que hay algunos que profesan fe en Cristo, pero con el tiempo se apartan de la iglesia y dejan de creer. Bueno, nuestro Señor ya anticipó tal cosa y describió en una parábola a tales individuos, en la famosa parábola del sembrador. Dice que parte de la semilla cayó en pedregales, ustedes conocen, Mateo 13, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y el que fue sembrado en pedregales, la explicación ya aquí de la parábola, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No hubo fe genuina, no hubo conversión, no hubo un nuevo nacimiento, hubo una real emoción fuerte y nada más. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero otra vez, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En ambos casos, noten la expresión por la palabra. Uno recibe la persecución por la palabra y se apartan. El otro, el afán de este siglo, ahogan la palabra. Qué notable, porque un vencedor es lo opuesto a esto, es lo opuesto a esta descripción. Esta fe falsa y temporal es la que no produce fruto. Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Sin embargo, la verdadera fe, la que salva, es la única que produce frutos visibles de que ha ocurrido la vida. Por ejemplo, dice en la misma parábola, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Vean, de vuelta la relación con la palabra. Oye y no solamente se queda allí, sino que entiende la palabra y por la consecuencia da fruto. Jesús fue el encargado de explicar esta parábola a aquellos que se apartan. Juan, valiéndose quizás de esa parábola, de la enseñanza, Juan en el 2:19 había dicho, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué pasaría, Juan? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bueno, aquí tenemos lo que estamos viendo. La primera característica fundamental de un verdadero hijo de Dios o de un vencedor, como Juan lo utiliza, es de una persona que cree genuinamente en Cristo. Esta fe, la fe viva, es la que evidencia, no es la que produce, es la que evidencia que el nuevo nacimiento tuvo lugar por obra de Dios. Eso debería darle al creyente seguridad, firmeza, la perseverancia. El que continúe creyendo en los caminos de Dios debería a él otorgarle cierta firmeza ante las pruebas. Ahora, la fe que salva, a pesar de todo, no es sencillamente un simple conocimiento intelectual de ciertas proposiciones. Muchas personas pueden decirme o pueden evangelizar el plan Galesio, el plan de las 4 leyes, pueden recitar el evangelio, versículos de memoria, pero eso no es la verdadera fe, la fe que salva. Recuerden que la fe que salva es la consecuencia del nuevo nacimiento. Un no creyente, y hay muchos,
No creyentes intelectuales que conocen de memoria la Biblia, que conocen el plan de salvación, conocen versículos, pero no son salvos. La fe que salva siempre implica un compromiso con Dios, un compromiso sincero de obedecerle, de seguirle. Y le tiene a Dios no solamente como Salvador y Mesías, sino como Señor, como el soberano, como el Dios encarnado. Esta es la primera y gran característica de un vencedor. La segunda que presenta Juan es en el versículo 1 también, en la parte B. ¿Quién es un vencedor? Bueno, aquellos, dice Juan, aquellos que aman a Dios y tienen una relación de amor con sus hijos. Dice el versículo 1, la parte B, y todo aquel que ama al que engendró, o sea, todo aquel que ama al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. No solamente que ama a Dios, sino que también ama a los que fueron engendrados por él. O también ama a Cristo, si podemos pensar de otra forma. La mejor forma de decir es, aman al Padre y aman a los hijos de Dios. La segunda parte del versículo 1 vincula la fe con el amor. Esto es algo inseparable. El uno no puede existir sin lo otro. Juntos demuestran la vibrante vida espiritual de un creyente. Juan Calvino decía de esto, dado que Dios nos regenera por la fe, Él debe ser necesariamente amado por nosotros como Padre. Y este amor abarca a todos sus hijos. Bueno, en esencia dijimos ya, el amor y la fe son inseparables. En la familia de Dios, la fe y el amor por los hijos de Dios están, sin duda alguna, totalmente integrados. ¿Por qué repetimos? Bueno, Juan en 5 capítulos viene hablando de lo mismo, de diferentes matices, como un diamante arista por arista, viendo el mismo asunto. Y Juan presenta, por si todavía no hubo una comprensión plena, porque quizás debido a que estamos en esta era, en este mundo caído, hay tantas mentiras, tantos falsos maestros por ahí hablando cualquier cosa. Es importante remarcar la verdad de diferentes puntos de vista y mucho más aún con un tema tan mal interpretado como el tema del amor. Y el amor relacionado no solamente con Dios, con mi prójimo, relacionado con los mandamientos de Dios, relacionado con la fe, por ejemplo. Juan tiene que decirnos mucho acerca de esto y es muy útil porque el siguiente miércoles vamos a ver mucho acerca de cómo un creyente combate y sale victorioso en dicho combate aquellos deseos que le turban, que le impiden obedecer a Cristo. En esto conocemos, dice Juan, que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Sin lugar a dudas, todo creyente debe amar a su hermano. Sin importar, escuchen, si éste exhibe una vida admirable o una vida miserable. No importa si la persona, tu hermano, es una persona querible o una persona no tan querible. Porque el amor que el creyente emana por sus hermanos no surge de lo que la persona tenga, no surge de la atracción, de lo bonito que sea, de lo agradable que sea como persona, del dinero que tenga, sino surge de la bondad de Dios. Dios derrama el amor en su corazón, Él evidencia ese amor. Así que un creyente ama por la relación que tiene con Dios. No hay otra fuente. La fuente del amor, si vos querés, yo quiero amar a mis hermanos, ¿qué puedo hacer? Relacionarte con Dios. Al relacionarte con Dios genuinamente, vas a obedecer a Dios, someterte a sus preceptos, vas a cambiar tu forma de pensar, vas a permear tu vista según la palabra de Dios y vas a comenzar a amar de forma como una consecuencia. El versículo lo dice claramente, todo aquel que ama al Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él. Si yo amo al Padre, voy a amar a aquellos que el Padre engendró, y son mis hermanos, todos los hijos de Dios. El nuevo nacimiento lleva a las personas no solo, escuchen, a una relación de fe con Dios, sino también a una relación de amor con Dios. De vuelta, la relación fina que hay entre la fe y el amor, como una moneda de dos caras. Pero no solamente una relación de amor con Dios, sino una relación de amor con sus hijos. Y noten,
cada vez es más finos la relación y estamos viendo que si una persona no puede amar, esa persona probablemente no tenga fe. Una persona que no tenga fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Juan ha enfatizado este principio que estamos viendo. Si hacemos una teología bíblica de la fe y el amor, el punto del amor es muy fuerte en la epístola de Juan. Por ejemplo, veamos 3 referencias. En el capítulo 2, 10 al 11, Juan decía: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Para Juan es sencillo. El que ama es un creyente. El que odia está muerto en pecado. Aún no es un creyente. En el 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vean, hijos de Dios, hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No hacer justicia y no amar están en el mismo nivel para Juan. En el 3:14 Juan dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Juan dice: nosotros sabemos que somos regenerados, que somos elegidos, que somos ciudadanos del reino, dice Juan. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y añade Juan: el que no ama a su hermano permanece en muerte. La teología bíblica de Juan demuestra que la relación entre la fe verdadera, la fe viva, y el amor que viene de Dios están juntos. Además, el amor hacia los hijos de Dios no consiste en un mero sentimiento, ya habíamos visto en el capítulo 3, no consiste en algo sentimentaloide, romántico, cursi, sino más que ni en expresiones verbales. No amemos de palabras, sino en hechos y en verdad. El amor bíblico es el amor sacrificial, el amor ágape. Ya estudiamos. Pero aquí está, en este contexto, Juan añade algo más. Está relacionado íntimamente con la fe y con la obediencia a los mandamientos de Dios. Que nos lleva al tercer punto, a la tercera característica de un vencedor. ¿Quién es un vencedor para Juan? Entonces, uno que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Segundo, para Juan es un vencedor todo aquel que no solamente ama a Dios, sino ama a los hijos de Dios. Y tercero, una característica de un vencedor es aquellos que obedecen los mandatos de Dios, pero de forma gozosa. Versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Así como es imposible amar a Dios sin amar a sus hijos, así es imposible amar a sus hijos sin amar a Dios. Ambas cosas suceden de lo mismo. No es una contradicción de lo que dijo el 4:21, de que uno no puede amar a Dios, a quien no ha visto, y odiar a su hermano que sí ha visto. Sino que lo que está haciendo Juan verdaderamente es la prueba genuina de la fe. De que la fe existe, que está realmente en él, el que él ama. Él ama a Dios al guardar su palabra, él ama a Dios al amar a los hijos de Dios, él tiene fe genuina al poder amar. Hay una relación constante. La verdadera fe produce amor. El fruto, ¿cuál es el fruto de una fe? La fe que no produce fruto está muerta. El fruto inmediato de la verdadera fe es amor por Dios, lo que se traduce en obediencia, amor por los semejantes, lo que se traduce en hecho sacrificial, no en sentimientos, en abrazos, sino que, como ya vimos, amar no de palabras, sino en hechos concretos, sacrificadamente, como Cristo. Si Cristo puso su vida por nosotros, dice Juan, nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. El que guarda los mandamientos de Dios hace lo correcto, tanto en relación a Dios como en relación al prójimo. Ahora, aquí es notable esta relación y me hizo pensar bastante. No solamente está el hecho de que el amor hace bien a Dios, sino que
guardar los mandamientos tiene la misma eficacia que amar al prójimo. Una persona que obedece a Dios es una persona que hace bien al prójimo. ¿Cómo es esto? Bueno, pensemos por un momento, porque aquí Juan está diciendo que si nosotros amamos a Dios, guardamos los mandamientos. Juan introduce la relación que amamos a Dios cuando amamos a los hijos de Dios, y sabemos que amamos a los hijos de Dios y que amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Y añade, y sus mandamientos no son una carga pesada, no son gravosos. ¿Qué relación tiene? Pregunta, ¿qué relación existe entre obedecer a Dios y amar a mi prójimo? Y esta pregunta es crucial responderla porque el pecado produce lo opuesto a lo que produce el amor. Cuando en el Edén Adán y Eva pecaron, ¿qué sucede inmediatamente? El hombre comienza a acusar a la mujer, el pecado comienza a separar a las personas en vez de unirlas. El pecado evoca el egoísmo, saca todo tipo de malicias. El pecado es, obviamente, más que guardar la ley de Dios, es romper, quebrantar la ley de Dios. Pero en el sentido del amor, el pecado produce odio. Lo opuesto. Por eso, cuando una persona obedece a Dios, cuando un marido es fiel a su esposa, cuando un marido es fiel a Dios, obedece a Dios y Dios le manda que sea fiel, él le hace bien al prójimo, él hace bien a su esposa, él se hace bien a sí mismo, porque los mandamientos de Dios, al fin de cuentas, son para nuestro bien. Este es un misterio que tenemos que bajar la lupa. Por ejemplo, en el 3, 16 y 17, cuando Juan insta a los creyentes a sacrificarse unos por otros, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esta pregunta ahora tiene más sentido, ahora cobra más peso a raíz de lo que estamos viendo. Como dijimos, Juan va edificando una teología a medida que avanza en su libro. Juan dice, sabemos que amamos a Dios si guardamos sus mandamientos. La palabra guardar es diferente a la que utilizó en el capítulo 3. La palabra guardar es la palabra poieio, que significa conseguir, llevar a cabo o practicar. Básicamente tiene mucha relación con lo que es un vencedor. El vencedor es un conquistador. Si en el versículo 3 vuelve a mencionar la palabra vencedor, la palabra guardar, pero es otra palabra, es la palabra tereo, que significa custodiar, guardar, preservar. Son dos términos distintos que se traducen al español de una forma similar, guardar, si guardamos sus mandamientos. Un creyente que practica la verdad, un creyente que no solamente cree, por eso dijimos que la fe genuina no es intelectual, sino que es un compromiso real, vivir, negándose a sí mismo, poniendo en práctica. No solamente decir Señor, Señor, sino hacer lo que Él dice. Ahora, la relación de amor-obediencia es importante volver a destacar, porque Juan dice que el amor por Dios, el amor por los hijos de Dios está relacionado al amor por Dios, de una forma que ambos no pueden separarse ni discriminarse, sino que se estudian juntos. Y ese amor por Dios es verdadero solamente si hay obediencia a sus leyes. Un creyente que ama, o él cree que ama, pero está en desacato de la ley de Dios, eso no es amor. Noten, amor por los hijos de Dios, amor por Dios, obediencia a la ley de Dios. 3 temas que se conjugan en esta porción. Permítame seguir razonando por un momento en un paréntesis. Cuando dijimos, al momento que vos desobedeces a Dios, estás teniendo una actitud egoísta y pecaminosa en abierto desacato y rebeldía a Dios, lo cual se traduce en un odio hacia los que te rodean, en un desinterés, obviamente una renuncia de sacrificio hacia aquellos que necesitan. Más adelante, al final, vamos a meditar un poquito más en este tema.
Obedecer a Dios, por el contrario, es sencillamente la evidencia máxima de amar a Dios, lo cual se refleja también en amar a los hermanos. Por eso, porque Juan mismo se encarga de reiterar y unir el concepto de mandamiento con amor. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, dice Juan. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para Juan, el amor a Dios es obedecer sus mandamientos. El amor por Dios, como el amor por los semejantes, no consiste en mero palabrerío, es decir, Dios te amo, sino el amor a Dios es obediencia. Para Dios, el hecho de que vos le ames significa que vos lo obedezcas. Él lo dejó bien en claro, en varias porciones. Jesús dijo, el que me ama, guardará mi palabra. El que no me ama, no guarda mi palabra. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros. En el contexto aquí, para Juan, el mandamiento que tenemos de Dios es que nos amemos unos a otros. Y añade una frase que nos debería llevar a pensar mucho más sobre el amor. Sus mandamientos no son gravosos. Para Juan, los mandamientos de Dios y el mandamiento que tiene en mente Juan es amémonos unos a otros. Para Juan, amarnos unos a otros no debería ser una carga pesada. Los mandamientos pueden ser difíciles, pero al mismo tiempo agradables. Sí, puede que cueste, puede que sea un sacrificio, y de hecho lo es. Pero no tiene por qué ser desagradable, agobiante, como que una carga difícil de sobrellevar. Porque el amor hace posible lo imposible. Antes de la conversión, el ser humano es un esclavo del pecado. En Cristo Él recibe la libertad. Ahora, aquí tenemos para pensar, ¿qué es la libertad? ¿Qué hace Él con su libertad? Ser libres no significa hacer lo que yo quiero. Ser libre es hacer lo que yo debo. Tener la capacidad, porque el esclavo no tiene la capacidad de obedecer, no tiene la capacidad de hacer lo que debe. Él sencillamente lo hace por obligación o muere. Él está encadenado a una cosa. Pero nosotros en Cristo tenemos libertad, tenemos una relación familiar con Él. Lo cual nos lleva a la gratitud. Y la libertad se expresa de una forma de obediencia en amor, deleitosa. El amor demanda la obediencia a Dios y demanda servicio a los hermanos, pero es una demanda que no debería ser desagradable, sino es una demanda agradable. Juan reitera las palabras de Cristo, porque es como que Juan está meditando en lo que Jesús dijo cuando estaba en tierra, porque mi yugo es ligero y ligera mi carga. Esto está en Mateo 11:30. Estos mandamientos surgen de nuestra relación con Dios. No son la base, obviamente, de la relación con Dios, sino la consecuencia de ella, de estar relacionados con Dios. Le obedecemos a Dios, le amamos a Dios, estamos agradecidos por Él, con Él, por lo que hizo por nosotros. Así que queremos obedecerle, queremos agradarle, y nuestra obediencia se caracteriza constantemente en esa gratitud, en una vida que guarda sus mandamientos. ¿Por qué no son pesadas los mandamientos de Cristo? Bueno, en primer lugar porque son los mandamientos de Dios, no de los fariseos. Los mandamientos de hombres son una carga pesada, los mandamientos de Cristo son una carga ligera. En segundo lugar, porque los mandamientos humanos son egoístas y tontos, los mandamientos divinos son para nuestro propio bien. Y lo hacemos en tercer lugar por gratitud, en una deleitosa relación con Él. ¿Por qué será que cuesta? Y aquí podemos comenzar a pensar, ¿por qué cuesta tanto que obedezcamos a Dios? ¿Por qué cuesta tanto que amemos a nuestro semejante? ¿Por qué me cuesta amar? ¿Por qué soy tan propenso a criticar, a odiar? Soy tan propenso al rechazo, a ver lo negativo. ¿Por qué me cuesta sacrificarme por otros? Bueno, la respuesta todo parece indicar el sospechoso, es el pecado residente en mí,
Si bien ya he sido comprado por Cristo, ya soy más que victorioso, soy más que vencedor, según Pablo, pero aún en mí hay vestigios del viejo hombre. Y la carne no da tregua. La carne nunca pedirá la paz, nunca me dará descanso, siempre buscará salirse con la suya, desviarme de los caminos de Dios. ¿Qué debo hacer con la carne? Matarla. No hay otra opción. Por eso decía Pedro, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estos deseos están opuestos a Dios, a sus mandamientos. Lo encuentro yo. Pensá, ¿qué son aquellas cosas que vos tenés en tu corazón ahora mismo? Que te encantaría poder hacerla, pero no, sabes que no podés. Y te pregunto, ¿de dónde procede? ¿Procede del alma regenerada o procede de la carne? Y si te pones a pensar, aquellos deseos que estás teniendo probablemente apunten a la carne. Y son deseos que tenés que aniquilarlos porque se oponen a Dios. Y hay una forma correcta de cultivar el deseo por Dios. Y aquí vamos al tema, ¿cómo amo a Dios? Guardando sus palabras. Y al guardar su palabra, ese amor por Dios se incrementa, se traduce en gratitud y se traduce en amor por los hermanos. Los fariseos, sin embargo, ellos añadían reglas humanas difíciles de cumplir, ni ellos mismos la guardaban, eran legalistas. Los opositores de esta epístola de Primera de Juan eran los gnósticos, los falsos maestros que eran antinominianos, que no tenían ley. Por un lado los antinominianos sin ley, por otro lado los fariseos, los legalistas. Y en el medio tenemos ahí el punto más equilibrado, el balance perfecto, Cristo, cuya carga es ligera. Fácil de sobrellevar, no son gravosos, dice Juan. Pero la persona que se niega aún así a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, los mandamientos de Dios les constituyen una amenaza a su libertad humana. Piensen, yo tenía compañeros de la facultad que hablar de religión era lo peor. Hablar de religión para su semántica, religión, hablar de la Biblia, hablar de Cristo, era un tormento porque le despertaba la conciencia y esto le privaba la comodidad de seguir pecando o seguir viviendo en lascivia o en desórdenes. Hablar de Cristo es traer a la memoria, traer al tapete el asunto de que no soy Dios, sino que debo dar cuentas ante Él. El recordatorio de Edén, ese fruto prohibido era un recordatorio a Adán y Eva de que ellos no eran Dios, sino que tenían que darle cuenta a Dios. Para un inconverso, para un pagano, para un no regenerado, los mandamientos son un estorbo. Y sí, claro que sí, son un estorbo a su vida. Ellos deberían pecar todo lo que pueden porque es su única vida y van al infierno. Sin embargo, para el que ama a Dios, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son un estorbo, son deleitosos. Inclusive la palabra de Dios dice en varias partes, David decía, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mientras un creyente se mantenga dentro del margen de los límites de Dios, puede hacer lo que desee. Agustín de Hipona, el famoso teólogo, él decía, una frase muy común de él, amad y haced lo que queréis. Obviamente dentro del contexto del amor genuino por Dios. Basado en el versículo, deleítate en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Dios porque Dios va a cambiar tus deseos. Tus deseos no van a ser deseos carnales, sino Dios se va a encargar de que tus deseos sean piadosos. Así que pedí lo que querés, que será hecho. El cristiano desea, el vencedor, el verdadero cristiano desea obedecer a Dios. Y yo, mi hermano, te animo a que mientras estemos analizando este pasaje hermoso, puedas examinarte y puedas ver en qué momento dejaste el interés, esa pasión viva por los mandamientos de Dios. Imagínate a una persona agarrar la ley de tránsito y componer una música con la ley de tránsito. ¡Qué aburrido! Bueno, la ley de Dios no es aburrida. Los salmistas, David por ejemplo, agarraba la ley de Dios y dice que hacían música.
eres mi cántico, eres mi gozo, mi delicia, más que la miel, más que el oro. Y comienza a ensalzar la ley de Dios. Dice el salmista en Salmo 119, 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Vean, la ley no es algo aburrida, algo insoportable, insostenible. No, es algo que uno puede amar, abrazar, deleitarse. Romanos, en el Nuevo Testamento, Pablo dice, porque según el hombre interior, el nuevo hombre, dice Pablo, me deleito en la ley de Dios. ¿Es cierto eso en nuestra vida? Si bien las enseñanzas de Juan abarcan todos los preceptos de Dios, de cumplir los mandamientos, el versículo 3 se refiere a creer en Jesús como el Hijo de Dios y de amar a los hijos de Dios. Él se está enfocando en esos dos mandamientos. En el primero es la evidencia del nuevo nacimiento. Lo segundo es la práctica de la naturaleza viva de Dios, el amor. Una de las pruebas de que hay amor maduro es nuestra actitud personal hacia la Biblia. La actitud que una persona tenga hacia las Escrituras demuestra mucho de su madurez y del amor que tiene por Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos la voluntad de Dios, encontramos los mandatos de Dios revelados. Un hombre que no es salvo considera este libro gordo, difícil de leer, imposible de leerlo todo, como yo considero en los otros libros de otras religiones, como el Corán, por ejemplo. Uno lee los suras, imposible de leerlos, es agobiante, estresante, lleno de pavadas y cosas sin sentido. O como leer el Código Penal o un código no siendo abogado o no siendo hombre de leyes. Un creyente inmaduro considera las demandas de la Biblia difíciles o imposibles de cumplir. En cierto modo, él se parece mucho a un niño que está aprendiendo a obedecer y todo el tiempo pregunta, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? ¿No sería mejor hacer esto otro? Y todos, me incluyo, todos pasamos por esta etapa de la vida en que cuestionamos a Dios y estamos en la escuela de cómo aprender a obedecer a Dios. Me aturde esta verdad a mí. En lo particular, todo el tiempo, cuando hago muchos cuestionamientos a lo que está pasando, y la palabra de Dios no me dice a mí que dé una opinión a aquello, sino que obedece. Sin embargo, un creyente experimentado, ya maduro, un creyente que disfruta del amor de Dios, porque ha sido perfeccionado en el amor de Dios, disfruta de la palabra de Dios y la ama verdaderamente. Yo no sé, hermano, si vos esto te describe, realmente describe tu relación con Dios, tu vida de deleitándote con la palabra de Dios. El creyente maduro no lee la Biblia como un libro de texto, sino como una carta de amor de un padre a un hijo. El capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, ya lo mencionamos. ¿Saben cuál es el tema de este capítulo? Es la palabra de Dios. Excelencias a la palabra de Dios. Cada versículo de los 176 que tiene, a excepción de 2, hablan de la palabra de Dios. La palabra de Dios como ley, preceptos, mandamientos, y dice maravillas. El salmista decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Frases como estas. Él se regocija, se deleita. El sabor de la ley de Dios es como la miel. De hecho, convierte, dijimos, la ley de Dios en canción. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero, dice el salmista. Salmo 119, 54. A medida que el hombre madura, a medida que los creyentes maduramos en nuestro amor, somos perfeccionados en el amor a Dios, en esa misma medida tenemos confianza. Ya no solamente obedecemos por temor, sino en una confianza que echa fuera ese temor. Somos sinceros con los demás, perdemos el temor, perdemos la idea del rechazo. Nos importa mucho agradar a Dios, nos importa mucho cumplir lo que Dios diga sin importar las consecuencias. Porque confiamos en Dios, conocemos más al Dios al cual obedecemos y seguimos. Sabemos que Dios no miente, sabemos que Dios tiene el control, la soberanía, el gobierno de todo, la promesa eterna la cual nos dio.
estamos afianzados en Él, vamos añadiendo a nuestra fe virtudes, conocimientos, y esto se desarrolla en amor práctico, en frutos visibles. ¿Disfrutamos obedecer la palabra de Dios? Yo me estaba preguntando, ¿disfruto? ¿O cada vez que tengo que obedecer la palabra de Dios me topo con, esto va a quebrantar mis planes? Yo tenía ganas de descansar, tenía planes de vacaciones, tengo planes de hacer aquello, tenía ganas de una película, tenía ganas de ver esto o aquello, y de repente tengo que leer la Biblia, tengo que estudiar, tengo que hacer esto. Y es realmente así. Entonces, vean, Juan está viendo el título de un vencedor, el que vence al mundo. Este mundo está lleno de cosas atractivas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre, sino del mundo. Pero el creyente no se basa o no debería basarse en esas cosas. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, decía Juan. Por eso el creyente está en otra sintonía. Él está constantemente deleitándose en Dios, en su ley. Él canta las leyes de Dios. Para él obedecer no es una carga pesada, difícil sí, pero él está en dirección a la obediencia. Aunque comete pecados, aunque yerra constantemente, él se levanta y su dirección es la obediencia. La norma de su vida es obedecer a Dios como un gozo, como una delicia, como un propósito, no como una religión pesada a la cual tiene que llevar. Cuando desobedecemos a Dios, perdemos confianza en Dios. Si no confesamos el pecado inmediatamente, y si no clamamos por perdón, entonces nos endurecemos y comenzamos a aparentar, comenzamos a encubrir la falta. Y empieza un círculo vicioso. La desobediencia conduce al fingimiento, y ambas cosas alejan nuestro corazón de la palabra, que al fin de cuentas es la que nutre nuestra vida. Sin mí nada podéis hacer. Imaginen, un creyente, en vez de leer la palabra con gozo, para descubrir cuál es la voluntad del Padre, el creyente ignora. Quizás lea la Biblia como una rutina, para acallar la conciencia. ¿Ustedes creen que Dios querría realmente una obediencia de ese tipo? Refunfuñando, haciendo las cosas de mala gana. Dios dice, si no me vas a dar tu corazón, no quiero. Dios no quiere una ofrenda obligada, Dios no quiere una ofrenda que no venga de la voluntad, algo que venga por la inercia. Dios lo rechaza. Dios no quiere las apariencias. Escuchen, hermanos, este pensamiento de Juan, de los versículos que hemos visto, nos hace reflexionar bastante sobre el hecho de si somos o no somos vencedores. Un vencedor, uno que vence al mundo de pecado, que sale victorioso ante la carne, ante los apetitos de la carne. Vencedor en cuanto al que sigue en el camino de la fe, de la obediencia a Dios, es uno que cree en Cristo como Salvador, como Señor, como Hijo de Dios. En segundo lugar, según Juan, es uno que ama a Dios y ama a los hijos de Dios. Y en tercer lugar, según Juan, un vencedor es aquel que cumple la palabra, obedece la palabra, pero lo hace con gozo. No es una carga, no es gravoso. El siguiente miércoles vamos a mirar los versículos 4 y 5 para concluir el tema de lo victorioso. En Apocalipsis hay muchas referencias a quién es un vencedor para Juan. Y sepan que para Juan un vencedor es un creyente. Para Juan un vencedor es un creyente, uno que ha puesto su fe en Cristo, uno que ama a Dios y ama a los hermanos, a los hijos de Dios, y uno que obedece la palabra de Dios, pero con gozo, sin plaguearse. Dios quiere aplicar estas verdades en nuestras vidas. Padre Santo, Rey Celestial, muchas gracias porque en tu palabra encontramos lámpara, luz para nuestro camino. Señor, fuera de ella nosotros no tenemos nada, Señor. Nosotros encontramos vanidad, encontramos tanta vaciedad en todos lados. Nuestras ideas, Señor, no nos sacian. Nosotros no queremos nuestros propios caminos. Guíanos, Señor, en tus pensamientos. Tráenos de vuelta a tu palabra
Incrementa nuestra sed, nuestra hambre por ti, Padre, a través de tu palabra. Permítenos, Señor, cultivar, Señor, un hambre, un estudio diligente, porque sabemos que es lo único que puede hacer brotar en nosotros ese amor por ti. Un amor que permita obedecerte y al mismo tiempo amar a los hijos tuyos. Padre, gracias por tu misericordia y por tu gracia. En Cristo Jesús. Amén.